Siempre hablamos de la importancia, ¿no?, de seguir construyendo historia justamente para apuntalar lo que fue nuestra historia, o sea, desde un principio. Y justamente lo que reveló la causa de la ESMA nos dejó pensando, por lo pronto, a los que hacemos aquí ahora, nos dejó pensando. Por eso quisimos estar con Patricia Walsh. Gracias, Patricia, por haber venido. Y vamos a hablar un poco de lo que fue el botín de San Vicente, el campo de deportes, la isla, la casa en el Tigre, que me pareció terrible, ¿no?, con los vecinos que eran de su papá, lo que tuvieron que sufrir en ese momento, ¿no? Y la importancia, Patricia, perdón, en esto, de la posibilidad de descubrir quizás el cuerpo de Rodolfo Walsh. Sí, a pesar de los años transcurridos, ¿no? Porque estamos hablando de mi padre, estamos hablando de Rodolfo Walsh, estamos hablando de lo que le ocurrió el 25 de marzo de 1977, hace muchos años, y sin embargo hemos escuchado hace un par de semanas las sentencias a los integrantes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, y los fundamentos del fallo se anunció que se van a conocer el 26 de diciembre. En esa sentencia del Tribunal Oral Federal 5 se condena, en el caso de mi padre, a 7 de los 10 acusados. Y en relación con las 3 absoluciones, Rolón, García Velasco, Julio César Coronel, mi defensa, yo que soy cabeza de la querella, entendemos que son culpables, vamos a apelar. Y bueno, es un juicio que forma parte de la mega causa judicial de la ESMA. Este es el segundo tramo. Recordemos que el primer tramo tuvo un único acusado, que era el ex prefecto Febres, y apareció envenenado en su celda horas antes de que se conociera la sentencia. Este es el segundo tramo, con 86 casos, uno de los cuales es el de mi padre, y el año que viene se va a iniciar el tercer tramo, porque esta es una causa que tiene como víctimas alrededor de 5.000 detenidos desaparecidos, son muchísimos. La ESMA fue el principal campo de concentración que funcionó en nuestro país, y solamente salvaron su vida menos de un centenar de detenidos desaparecidos. Así que bueno, tiene una importancia histórica, ha sido una condena que hemos reclamado durante años y años. Por supuesto, esta es una enorme lucha colectiva que lleva, bueno, décadas. Incluso comenzamos con esta lucha ya durante la misma dictadura militar. Los que nos quedamos en este país, los que reclamamos, los que presentábamos los habeas corpus, los que luego, cuando se recupera la democracia a fin del año... ¿Qué es eso, Patricia, los que nos quedamos en este país? Los que nos quedamos. Porque, bueno, en mi caso, la verdad que yo no tenía ni siquiera la más mínima posibilidad de imaginar cómo salir del país. Esto para nosotros fue un exilio interno. Desde luego que por ser familiar, por ser la hija de Rodolfo Walsh, yo corría muchos riesgos y, de hecho, bueno, salvé mi vida, incluso en esa casa de San Vicente, que fue la última casa que mi padre ocupó los 3 últimos meses de su vida, porque al día siguiente de lo que luego supimos que había ocurrido, ese 25 de marzo del 77, que es que habían intentado secuestrarlo en la ciudad de Buenos Aires, en las proximidades de las esquinas de San Juan y Entre Ríos, las avenidas San Juan y Entre Ríos de esta ciudad, en horas de la tarde. Al día siguiente yo llegaba con mi hijito que tenía 15 días de vida, mi hijo Mariano, llegaba con mi hija mayor, María Eva, con quien era mi compañero en aquel momento, mi pareja, y con quien fuera la última compañera de mi padre, Lilia Ferreira. Llegábamos a la casa de mi padre en San Vicente a comer un asado. Por supuesto, eso fue imposible, la casa había sido completamente destruida durante la madrugada, e incluso el grupo de tareas, que era el grupo 332, de la ESMA, cuyos integrantes han sido ahora juzgados, se habían quedado en el lugar hasta muy poco tiempo antes de que nosotros llegáramos, con la intención de tener ese encuentro familiar y compartir el asado con mi padre. Y mi padre iba a conocer
a quien era su tercer nieto, que en este caso era un varón, ya tenía 2 nietas mujeres. Bueno, la verdad que nos robaron todo eso, robaron el cuerpo también sin vida de mi padre, sigue desaparecido hasta el día de hoy. Usted dice bien, todavía, a pesar de los años transcurridos, todavía puede ser que lo pudiéramos encontrar. Al menos debiéramos hacer el esfuerzo, porque estamos obligados a seguir buscando los restos óseos de nuestros desaparecidos, de nuestros seres queridos. Y en este juicio surgieron nuevamente testimonios de sobrevivientes, testimonios que dan cuenta de que en el campo de deportes de la ESMA, que sigue siendo un campo de deportes hasta el día de hoy, que no hay que confundirlo con el espacio de la memoria, que da sobre la avenida Libertadores, es un lugar muy conocido. No, el campo de deportes de la ESMA, cuyo nombre formal es Campo de Deportes Cabo I Ernesto del Monte. El Cabo Ernesto del Monte es una víctima de la Guerra de Malvinas. Era un cabo segundo, fue ascendido a cabo primero y en homenaje a que es una víctima de Malvinas, su nombre le fue puesto al campo de deportes. Campo de deportes de jurisdicción nacional, sigue perteneciendo a la Armada Argentina hasta el día de hoy. Hay testimonios... ¿Cómo está, Patricia, esto para que nos ubiquemos todos? O sea, la ESMA queda sobre Libertador y el campo de deportes, ¿en qué calle está? Campo de deportes era y sigue siendo aquel al cual se puede acceder por los fondos de lo que fue la ESMA, atravesando la avenida General Paz primero, la avenida Cantilo, que es paralela a la General Paz, Cantilo. Y allí ingresando a este campo de deportes, que como límite tiene en su parte posterior la costa del Río de la Plata. Del Río de la Plata, por eso los testimonios de aquellos años, de la última dictadura militar, de personas que navegaban en pequeñas embarcaciones por la costa del Río de la Plata y decían que en ese lugar se veían fogatas. ¿Por qué? Porque allí, de acuerdo a los relatos de los sobrevivientes, hacían lo que se llamaba, entre comillas, el asadito. Los días que no eran días de los vuelos de la muerte, los traslados de los cuerpos que iban a arrojar al mar o a las aguas del Río de la Plata, esos eran vuelos que se hacían los días miércoles. Estaba establecido que el día de la semana que se hacían los vuelos de la muerte eran los días miércoles, pero ahí a veces tenían cuerpos, cadáveres, sobre los cuales tenían que, hacer algo, y no era miércoles. Entonces, cuando moría alguien en la tortura, porque recordemos que en la ESMA se torturaba las 24 horas del día, cuando intentaban detener a alguien, como ocurrió con mi padre, y lo mataban en ese intento de secuestro y llevaban su cuerpo a la ESMA, ¿qué hacían con ese cadáver? Bueno, lo que hemos podido, después de tantos años, escuchar y una y otra vez por muchos testimonios, incluso testimonios hasta de identidad reservada, de conscriptos, que hacían la colimba en aquel momento en la ESMA, que contaban que se pedían cubiertas de automotor en la división automotores dentro de la ESMA y con combustible, con las cubiertas de automotores, con vehículos de la propia ESMA, trasladaban esos cuerpos sin vida, esos cadáveres, al campo de deportes de la ESMA y allí armaban unos hornos crematorios, quemaban esos cuerpos y luego, las cenizas probablemente eran esparcidas en ese lugar. Entonces, que ese lugar sea objeto de pericias, como acaba de resolver el Tribunal Oral Federal 5 en esta sentencia. El punto 52 de la sentencia que escuchamos días atrás dice que el juzgado del doctor Torres, tiene que resolver en relación a este campo de deportes, porque nuevamente aparece el relato de que allí puede haber restos óseos, no solo de Rodolfo Walsh, también de Raimundo Villaflor, el protagonista de uno de los libros de mi padre, quien mató a Rosendo, el negro Villaflor, que es una víctima de la ESMA años después que mi padre.
O sea que esto también muestra la persistencia en el tiempo. O sea, no es algo que hicieron solamente en marzo del 77. El negro Villaflor, Raimundo Villaflor, es una víctima del llamado Grupo Villaflor. Varios familiares del mismo apellido, de la misma familia, Villaflor, y allí las cremaciones habrían ocurrido mucho tiempo después que lo que ocurrió con mi padre. Se me acerca cuando estábamos esperando la lectura de la sentencia y cuando finalmente se produjo, la viuda de otra de las víctimas de la ESMA, Cristina Muro. Su marido es una de las víctimas de la ESMA, de apellido Chiapolini. Hay dos chicos que ella tuvo con su marido, que son hijos, como lo soy yo, que también desde hace años vienen reclamando saber sobre lo ocurrido con su padre, no solo quienes lo asesinaron y lo desaparecieron, sino dónde pueden estar los restos óseos de su ser querido. Y la historia es la misma. Campo de deportes de la ESMA, el llamado asadito, cremado en los fondos de esta extensión, que es muy amplia. Hay que tener en cuenta que periciar esto no es sencillo, pero el equipo de antropología forense hizo una inspección ocular ordenada por el Tribunal Oral Federal 5 hace 2 años. Comenzó un trabajo de evaluación preliminar, incluso perimetró una zona porque, como se sigue haciendo deportes, en esa zona donde estaban haciendo la evaluación les caían las pelotas de fútbol de la gente que estaba jugando al fútbol. Que ni sabe lo que hay ahí. Adolescentes, claro, lógico, jóvenes que se han sacado fotografías. Si uno consulta por internet, hay jóvenes que se han sacado fotos que forman parte de sus álbumes familiares, lo cual es una barbaridad en términos de lo que significa la posibilidad de que allí haya restos óseos, la responsabilidad que significa de quienes tienen que administrar este lugar, y lo que acaba el Tribunal Oral Federal 5 de reiterar. Ese es un lugar que hay que periciar, que como tiene una superficie que incluso implica tierras ganadas al río, hay que hacerlo con una tecnología de última generación, con el georradar, pero para trabajar en zonas inundables. Allí en Europa, en España, en los últimos años apareció una tecnología muy moderna. Se empezaron a buscar restos óseos de víctimas de la Guerra Civil Española. Incluso fue muy comentado el caso de Federico García Lorca. O sea, la tecnología existe, lo que hay que fortalecer es la voluntad política. Cuando, la verdad, yo era legisladora porteña hace 2 años, yo llevé este tema a la banca. Inmediatamente tuve la solidaridad de legisladores como Gabriel Alegre, Juan Cabandier, nacido en la ESMA, y logramos que en la Ciudad de Buenos Aires establecimientos educativos de gestión privada, colegios católicos privados, dejaran de hacer deportes en ese lugar. Pero ahora lo que necesitamos es que la propia Armada acompañe la idea de periciar este lugar, porque en agosto y en septiembre de este año se desarrolló allí el llamado torneo Interfuerzas, la Copa Challenger. El torneo Interfuerzas es el torneo Malvinas Argentinas. Trajeron a jóvenes de distintos lugares del país que pertenecen a la Armada Argentina, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Prefectura, a la Gendarmería y a policías provinciales. Jóvenes que vinieron a practicar deportes, jóvenes que vinieron a competir por la Copa Challenger en el torneo Malvinas Argentinas. Y yo pregunto, ¿se les dijo en algún momento que este es un lugar donde se hacía esta práctica que ya ha sido muy atestiguada en estos juicios por violaciones a los derechos humanos, de quemar cuerpos de desaparecidos? Porque la verdad que me parece que le estamos faltando el respeto incluso a estos jóvenes que vienen a practicar deporte. Yo no sé si saben que estos deportes se están haciendo en un lugar que es como si dijéramos, salvando por supuesto las enormes distancias, pero para que se comprenda, vamos a jugar un partido de fútbol o hacer un torneo en Auschwitz. ¿A quién se le ocurriría semejante cosa? En ese lugar hay que periciar, y si no se encuentran los restos óseos, bueno, no se encuentran, pero es nuestra obligación como país
la verdad que contemplar esta situación, y me parece que hemos llegado al final del año 2011, al momento en que se empieza a tomar conciencia de que esto merece otro tipo de respuesta. Patricia, vamos a estar pendientes del 26 de diciembre. 26 de diciembre fecha particular, además. Se leen los fundamentos de este tramo del juicio ESMA, que ha sido muy importante. Yo creo que vamos a hacer muchísimos los que otra vez vamos a estar en los tribunales de Comodoro Pi, escuchando y por supuesto también pendientes del campo de deportes de la ESMA, de que la Armada Nacional, de que la señora presidenta tome las medidas que hay que tomar con respecto a este campo de deporte. Se lo pide Laura Villaflor, que es la hija de Raimundo Villaflor, se lo pido yo, se lo pide Cristina Muro, y yo estoy segura de que si me escuchan otros familiares de víctimas de la ESMA que también piensan que su ser querido pudo haber sido quemado en ese campo de deportes, también van a acompañar nuestro pedido. Seguro, y vamos a estar pendientes de esto, Patricia, así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Gracias, Patricia Walsh. Pausa.